En el contexto del bullying en Perú, los datos son alarmantes. Según la Defensoría del Pueblo 2024, el 65% de los estudiantes han sido víctimas de violencia escolar y un 72% han sido testigos. Además, del 50% de los estudiantes afectados presentan bajo rendimiento académico, según la entrevista del Observatorio sobre la Violencia y Convivencia en la Escuela 2017. A pesar de estas cifras, solo el 30% de los docentes se sienten capacitados para manejar el acoso escolar. Según la revista Educación 2024, este panorama subraya la necesidad urgente de crear entornos educativos más seguros y de actuar para erradicar el bullying. Bienvenidos a nuestro reportaje titulado El abuso de poder en Paco Yunque, la lucha de un niño en silencio. César Vallejo, nacido en 1892 en Perú, creció en un entorno de pobreza y observó las injusticias sociales como la explotación laboral en la mina Quirubilca y las haciendas de Chicama. Estas experiencias moldearon su visión crítica del mundo, que reflejó en su obra. En Paco Yunque, Vallejo aborda el bullying escolar, usando al protagonista como símbolo de la opresión que presenció. A través de esta obra, denuncia el abuso de poder y nos invita a reflexionar sobre la necesidad de proteger a los más vulnerables en nuestra sociedad. Los profesionales consultados para este reportaje fueron la psicóloga Sachi Lucía Condori Farfán, licenciada con especialización clínica y educativa. En 2023 trabajó como psicóloga en la institución educativa privada Licencio San Agustín de Guarani y este año en el Centro Neurodesarrollo Integral del mismo distrito, enfocándose en terapias de conducta, atención, concentración y aprendizaje en niños. Además, el sociólogo William Jackson Ramos Inga, magíster en gestión pública, se desempeñó como actor social en 2023 en la Municipalidad Provincial de Huaura y como monitor de gestión local en el programa de alimentación escolar Calihuarma del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social este año. A través de nuestra lectura, interpretamos que la obra Paco Yunque evidencia el abuso de poder, prohíbe a las víctimas y corrompe a los testigos, manteniendo el ciclo de la violencia. Según su perspectiva, ¿qué opinas sobre la interpretación de que en Paco Yunque reflejen el abuso de poder, la coacción de las víctimas y la corrupción de los testigos? ¿Estás de acuerdo con esta lectura? La obra llama mucho al tema de lo que es el bullying, ¿no? Ya que actualmente tal vez las personas o la víctima, tal vez en su posición, tal vez muchas veces las víctimas no se dan cuenta de lo que está sucediendo o no quieren darse cuenta en realidad que lo que está pasando se les conoce como bullying o el término como tal. Y cuando ya se dan cuenta, mayormente por miedo a lo que le digan o por miedo a cómo actúen con esa persona, entonces prefieren callar y no decir más. Entonces, en realidad esta obra es muy importante, como dicen, muy factible para que hoy en día aún la sigan leyendo. La intimidación del abusador perpetúa el miedo, el silencio de las víctimas y testigos. En su opinión, ¿cómo la intimidación ejercida por el abusador en Paco Yunque contribuye a perpetuar el ciclo de la violencia y el silencio tanto de las víctimas como de los testigos? ¿Cree que el miedo se convierte en un factor decisivo en la pasividad de los personajes ante la injusticia? Que sí, en esta parte mayormente el miedo juega mucho a favor en el tema de la víctima, o bueno, no a favor, sino cómo los perjudica en realidad, ya que ellos muchas veces la víctima al no querer asumir lo que está pasando o al asumir lo que ya sucedió, prefiere callarse por lo mismo de que no sabe cómo las miradas de las demás personas van a juzgarlas o van a ponerse a favor de ellos, ¿no? Y muchas veces las personas que están alrededor o observan la situación prefieren callar por el miedo a lo que les pueda suceder si ellos tal vez interfieren. Por eso se dice que siempre va a verse lo que es la víctima, el victimario y los que están alrededor de ellos, ¿no? Y en esta parte se puede ver que la obra en realidad muchas veces ellos callan lo sucedido, o hay una parte del párrafo que menciona del profesor que ve lo que está sucediendo con el alumno, con el niño, pero no dice nada. Y creo yo que su punto de vista es no agrandar o no hablar lo que está viendo, lo que se está evidenciando, muy fuera porque no quiere que la familia del otro niño, ya que tiene económicamente, están bien, tal vez no tenga la forma en cómo ellos intervengan, ¿no? Entonces creo yo que en realidad el miedo se ve involucrado ahí, como otros factores, también se ve ahí la falta de empatía, la falta de responsabilidad y
cómo lo que inculcamos en casa muchas veces no se ve en práctica con lo que es el tema del colegio, ya que si bien es cierto, cómo en la casa te educan con los valores, obviamente tú no vas a mitigar o vas a abusar de ello en el colegio, ¿no? Entonces creo que eso juega mucho a favor en esa parte, en el tema del miedo, cómo la víctima se ve reflejado ahí. Considerando el abuso de poder y la impunidad que se evidencia en el cuento, ¿cómo interpretaría usted la actividad de los personajes que deberían intervenir pero optan por no hacerlo? ¿Qué mensaje transmite Vallejo sobre la responsabilidad de las autoridades y la sociedad general frente a situaciones de abuso? Garantizar y promover los derechos humanos que existen nosotros en la actualidad y muchas veces no se cumplen como deberían, por lo que se menciona por los altos rangos, por las altas actividades que suele verse. Entonces, respetar los derechos hoy en día es necesario y fundamental que la víctima muchas veces alce la voz y muchas veces al no ser escuchados prefieren seguir callándolo, pero no todas ellas continúan así. Para mí el tema de lo que César Vallejo mayormente quiso reflejar en esta obra es mayormente concientizar que en realidad hoy en día se sigue viendo, pero más que todo cómo se involucra el tema de los temas económicos se juegan a favor, ¿no? Por tener mayor dinero es mejor callar. Entonces creo yo que no solamente es eso, sino también es que las personas se dan cuenta que diariamente en la vida siempre no todo va a ser dinero. ¿Cómo influye el silencio de los testigos en la perpetuación de la cultura de abuso en el entorno educativo y qué factores sociales o culturales pueden contribuir a esta falta de intervención? Pasa que ya se vuelve normal, ¿no? Se normaliza la comunidad educativa y pues lo que actualmente podríamos conocer como bullying, ¿no? Eso hace de que continúe y se arraigue más, ¿no? Es por eso fundamental de que no haya el silencio, pues, ¿no? Ante estas situaciones de abuso, ¿no? Y muchas veces en parte también viene de un factor social o cultural. Podría ser la crianza, ¿no? En la casa, de acuerdo a la clase social. La posición económica de muchas familias hace de que algunos, ¿no? De estos niños, ¿no? Que forman parte del entorno educativo puedan, ¿no? Verlo como normal, discriminarlos, atentarlos físicamente, psicológicamente. Más allá del poder económico, también sería, ¿no? El modo de crianza, ¿no? De esta clase social, ¿no? También, ¿no? Vienen de un entorno conflictivo, ¿no? Y eso sus hijos lo replican, ¿no? En la comunidad educativa. Como el abuso de poder en situaciones como la de Paco Yunque, donde se observa una clara disparidad de poder entre la víctima y el agresor, refleja las desigualdades sociales estructurales y cómo la impunidad contribuye a la perpetuación de estas dinámicas de abuso. Eso dice mucho de una sociedad con agentes alineados a personas que tienen un poder económico. Más allá del poder económico, también el poder político, porque el papá de Humberto pues era una persona que tenía una influencia política, ¿no? En ese entonces, según lo que indica en el cuento. Y eso se nota, ¿no? Creo que hasta ahora, en sí la sociedad es una estructura, ¿no? Dentro de ella hay clases sociales, ¿no? La clase alta y la clase baja, ¿no? En este caso están los pobres, donde existe o se reflejan las desigualdades sociales. Y ahí se puede observar, ¿no? De que este docente de alguna u otra manera se alinea, ¿no? Al poder político, al poder económico, mientras que a Paco, que provenía de una familia pues que su mamá era ama de casa, se le considera pues no de una manera excluyente, ¿no? Hace que se perpetúe sobre todo, ¿no? Esos abusos, tanto físicos
psicológicos, incluso en el tema de la meritocracia, ¿no? Se puede ver de que ahí en el cuento este chico, Humberto, coge el trabajo de Paco y lo presenta y sale condecorado, ¿no? Y en ello apoya el mismo director, el mismo docente, alineados, una vez más, como mencionaba, al poder económico, al poder político. Y eso hoy en día también se ve en nuestro actual país, ¿no? De que lamentablemente no existe la meritocracia, donde personas que tienen influencia política, influencia económica, ocupan, ¿no?, cargos en el Estado, y sobre todo hay ese racismo, esa discriminación. Agradecemos a los expertos por su tiempo y valiosos aportes que han sido clave para la realización de este reportaje. En síntesis, la obra Paco Yunque refleja el abuso de poder, la coacción de la víctima y la corrupción de los testigos, temas que siguen siendo relevantes hoy en día. Los especialistas coinciden con esta interpretación, destacando cómo el miedo y la impunidad perpetúan el silencio tanto de las víctimas como la de los observadores, lo que facilita la continuidad de la violencia. Esta situación refleja las desigualdades sociales y la inacción de las autoridades frente al abuso. En relación con la ODS 16, Paz, Justicia e Instituciones Sólidas, la obra subraya la necesidad de erradicar la violencia, promover la justicia y asegurar que las instituciones actúen para prevenir y sancionar estas injusticias.